Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con una agenda política y social a escala nacional bastante movida. Las iniciativas de paz inician un nuevo proceso con el Ejército de Liberación Nacional. El país está a la expectativa del avance significativo en estas negociaciones que pueden ponerle un color diferente a la forma como se están adelantando hasta ahora. El país espera resultados, eficiencia, eficacia y, por supuesto, esa tan anhelada paz que permita la seguridad y la convivencia óptima entre los colombianos en todas las regiones del país. Al mismo tiempo, un escándalo ha sacudido la opinión pública y es la reactivación de las investigaciones por el ingreso a campañas políticas de la empresa Odebrecht con unos capitales que, más allá de sorprender por su cuantía, han causado mucho impacto y significancia por la forma como se financian las campañas electorales en Colombia. Este es un tema no de vieja data ni de mucha actualidad, parece ser permanente. ¿De dónde obtienen los recursos las campañas electorales en Colombia? ¿Existe alguna posibilidad más allá de la regulación jurídica de orden moral y de control social que permita verificar la transparencia y la honestidad de esos ingresos? ¿O esto es utópico en nuestro contexto, no solamente en Colombia, sino en América Latina? Para analizar estos grandes temas, hoy tenemos dos invitados muy especiales, expertos en el tema de la comunicación, de la economía, del análisis político propiamente dicho y con una amplia trayectoria en el sector académico y de los medios de comunicación. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Carlos Ramos Maldonado. Carlos Ramos Maldonado es comunicador social y periodista, docente, investigador, con una amplia trayectoria en la academia, ha sido decano de facultades de comunicación social y es además doctor en ciencias humanas. Además de esta amplísima trayectoria profesional y docente, el doctor Carlos Ramos también fue representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico. Doctor Carlos Ramos Maldonado, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido al Termómetro. Muchas gracias a ti, Julio César, a todos los televidentes a esta hora en todo el territorio nacional y fuera del país, quienes nos ven por las redes también. Y pues acá para desarrollar las temáticas que ya tú has planteado sobre la política y los acuerdos de paz que se vienen haciendo en estos momentos para la cuarta ronda de negociación y el cese al fuego, y también para analizar la injerencia de la multinacional Odebrecht en la política colombiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Carlos Ramos Maldonado. Está en nuestro estudio el doctor Gabriel Orozco. El doctor Gabriel Orozco es filósofo, investigador, docente universitario, conferencista, analista internacional, con un doctorado en Economía y Relaciones Internacionales y una amplísima trayectoria como generador de opinión a nivel nacional e internacional. Doctor Gabriel Orozco, muchas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente aquí y bueno, prestos para el debate, para el análisis y pues que vengan las ideas para generar la temperatura en esta noche. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco. Sin duda, el problema de la paz ha estado presente en Colombia desde que tenemos memoria de la República.
¿Y por qué decimos que es un problema? Porque más allá de ser una aspiración del pueblo colombiano, la paz ha sido el discurso de campaña desde la independencia hasta el día de hoy, con todos sus matices, con una cruenta violencia y un derramamiento de sangre de todo orden que pareciera no modificar para nada un ciclo repetitivo de nuestra historia, en la que el respeto por la vida tiene unos límites trazados por aspiraciones, intenciones políticas y accesos al poder. ¿Podremos algún día los colombianos, más allá de los avances significativos que hemos tenido a finales del siglo XX con procesos exitosos de paz, también con la firma del acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y con este proceso actual del Ejército de Liberación Nacional? Las razones del conflicto se han acabado con la inclusión y la integración de estos grupos. Se acaban las motivaciones de la guerra en Colombia. ¿Podemos hablar de guerra o es simplemente conflicto y terrorismo como otras visiones lo dicen? Este es un tema bastante complejo y vamos a entrar en materia con nuestros expertos para ir comprendiendo un poco más las razones de este conflicto y la aspiración de los colombianos. Doctor Carlos Ramos Maldonado, ¿cómo ve esta nueva iniciativa de paz, esta cuarta ronda de negociaciones que bien ha mencionado con el ELN? ¿Son una utopía, una realidad? ¿Pueden llegar a feliz término y a buen puerto? Bueno, yo comienzo diciendo que lo veo por buen camino, por un camino que puede llegar a la etapa de la firma de un acuerdo de paz permanente, duradera con el ELN. Una cosa es el acuerdo de paz con el ELN, que repito, puede llegarse al final, y otra cosa es la resolución de conflicto en Colombia, que va más allá del acuerdo de paz que se pueda lograr con el ELN. El conflicto en Colombia, como ya tú bien lo dijiste, es una situación histórica que nos ha metido durante toda la historia de Colombia desde los momentos de la Primera República. Sin embargo, hoy día, y la tranquilidad es el discurso del presidente Gustavo Petro, la intención de la paz total, que incluye no solamente los acuerdos de paz con las organizaciones armadas, unas desde el orden de lo subversivo y otras desde el crimen organizado, y pues también tienen que incluir la resolución de conflictos que tengan que ver con la paz urbana, procurar la paz urbana en el país, que esto también ha venido fuertemente, pero bastante en los últimos tiempos, impidiendo la tranquilidad ciudadana. Por eso se han montado incluso los proyectos de Iniciativa Ciudadana por la Paz, que más allá de los acuerdos de paz, de los cuales vamos a hablar y vamos a desarrollar en estos tiempos, pues también procuran analizar y resolver esas situaciones de conflicto que estamos viviendo, especialmente en las grandes capitales. El informe de Bogotá de esta mañana fue tremendo, digamos preocupante, el informe que sucede en otras ciudades capitales, Medellín, Cali, lo de Barranquilla, lo de Bucaramanga también fue preocupante, el informe de Santa Marta. Y nosotros en Barranquilla también estamos viviendo ese conflicto de la penetración de mafias, de verdaderas mafias, tanto en lo político como en el orden social, y ya hemos visto algunas muestras donde la ciudadanía está intranquila, y eso también tiene que tocarse, digamos, en mesas de trabajo a través de iniciativas ciudadanas con el gobierno nacional y los gobiernos regionales. En particular, lo que sucede con el ELN y lo que comenzó a dialogarse con las disidencias de la FARC es una luz de esperanza de que con esos organismos, esas organizaciones guerrilleras, pues podríamos llegar a unos acuerdos y darle tranquilidad a los territorios donde ellos hoy día están posicionados. Efectivamente, la paz, más que una aspiración, un deseo, un sueño, es una necesidad urgente. Los niveles de inseguridad que vive Colombia en este momento, más allá de la delincuencia común, no dan espera, y sobre todo aquel tipo de violencia que tiene un corte o un tinte político requiere actuaciones contundentes, eficaces y efectivas. Doctor Gabriel Orozco, desde su óptica, ¿es posible que se adelante un proceso exitoso con el ELN? ¿Podemos mirar esta iniciativa con
expectativa favorable o seguirá la incertidumbre? Bueno, yo tengo una especie como de duda metódica a los Descartes, digamos. O sea, a mí sí me genera preocupación, ya no solamente la metodología del proceso que, digamos, se ha venido afinando en la mesa, en La Habana, y que pues cada vez han ido como logrando concretar, pero ciertamente el gobierno se ha, digamos, mostrado desde un inicio con demasiadas ansias por lograr unos acuerdos, lograr algo concreto. El anuncio, no lo olvidemos, el 31 de diciembre del presidente diciendo que se suspende el fuego, de que entraban, y al poco tiempo el ELN prácticamente que desmintiendo. Por otro lado, la característica del ELN es muy distinta a la de otros grupos insurgentes. Es un grupo mucho más, digamos, descentralizado en su ordenamiento, mucho más enraizado en territorios con una fuerte, digamos, movilización urbana, y también, obviamente, un carácter muy puesto sobre la sociedad civil. Entonces, esas cosas hacen mucho más dispersa la negociación y hacen más difícil. Pero el problema ya no solamente la característica del ELN, los tumbos que ha dado el gobierno, sino el problema que tenemos, y lo mencionabas al principio, Julio, es el tema de la, digamos, reiteración y condiciones estructurales que posee Colombia para perpetuar el conflicto. Yo creo que han hecho bien ustedes en enlazar el tema de seguridad, y esta mañana veíamos a la procuradora Margarita Cabello hablando en una mesa de trabajo con el alcalde, con la gobernadora, con entes territoriales, por un informe que presentó la Defensoría del Pueblo y la misma Procuraduría sobre el tema del crimen organizado. Y siempre este problema hay que mirarlo en su dimensión más transnacional. El gran problema de la guerra en Colombia es que se ha reciclado y se seguirá reciclando. No solamente porque hay intereses, como todos bien sabemos, en materia de narcotráfico, hay grupos muy enquistados en perpetuar las empresas criminales, y por tanto creo yo que hay una falacia en el fondo del mismo gobierno en pensar que un joven o un guerrillero va a dejar su actividad delictiva solamente porque se le dé un monto de dinero. Creo yo que no es el enfoque real. Creo yo que hay un problema que no se puede atacar solamente en términos de búsqueda de un acuerdo de paz, que hay un problema transnacional. Coincido en que la solución tradicional al enfoque de las drogas o a solamente represión no es el adecuado, pero hay que mirar también las estrategias que se han dado resultado. En esto el PNUD, por ejemplo, desde el año 94 ha venido produciendo informes sobre la necesidad de una visión integral en materia de seguridad, sobre también una búsqueda de mayor compromiso por parte de los distintos actores legítimos, y obviamente también una búsqueda por quitarle espacio mayor al ámbito criminal, ampliando también obviamente las oportunidades. Entonces, en principio, tengo una, digamos, duda metodológica. Me preocupa lo que se ha venido dando hasta ahora, por más que haya ya unos mecanismos de verificación, por más que haya, pero tengo preocupación, y sobre todo también porque hemos tenido experiencia en Colombia que cuando hay acuerdos de paz, tanto con los antiguos paramilitares, tanto con la exguerrilla de las FARC, pues se dan concesiones, se dan excesivos, digamos, puntos generosos por parte inclusive de la institucionalidad, y es difícil acabar, por no decirlo por ahora imposible, esos resquicios, toda esa estructuralidad de la criminalidad, si no se aborda desde una manera integral. Abordar integralmente el conflicto, como bien lo está diciendo el doctor Gabriel Orozco, sin duda alguna implica un desafío. Esas razones
que han justificado por décadas los enfrentamientos entre colombianos, la inequidad, la desigualdad, la exclusión, el abandono por parte del Estado colombiano de ciertas zonas, parece que generara un proceso de negociación entre grupos específicos, pero no un proceso de paz como lo esperan los colombianos de forma integral. Debemos destacar aquí que cuando el presidente habla de paz total, está diciendo específicamente eso, que no puede ser un acuerdo entre élites y entre grupos específicos, sino vincular a todos los actores del conflicto en Colombia. No dejan de llamar la atención las recientes declaraciones del ex jefe negociador de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, quien llegó a decir que estas iniciativas de paz no iban a llegar a buen camino. Doctor Carlos Ramos Maldonado, más allá de la expectativa, de la esperanza, de la incertidumbre, metodológicamente, como experto, usted que ha sido en el Departamento del Atlántico y en el país participante en este tipo de procesos de diálogo, ¿qué le sugeriría al equipo negociador del gobierno para avanzar hacia el logro de esos objetivos? Bueno, comencemos por algunos elementos fundamentales en el proceso de resolución de conflicto. ¿Qué es lo primero que debe hacerse? Bueno, en el Congreso hice parte de la Comisión de Paz, precisamente, donde se hicieron algunos diálogos, sobre todo con participación de la sociedad civil, que es lo que siempre se pretende. Si no se involucra la sociedad civil, no va a ser posible avanzar hacia la paz, especialmente hacia la paz total, porque se puede hacer el acuerdo, pero en los territorios va a haber dificultades, porque es claro que cuando hay una intervención militar por fuera de la ley, intervención militar no institucional, y se deja ese vacío, el Estado tiene que entrar directamente a cubrir esos espacios, porque si no son ocupados por otros, especialmente por organizaciones criminales que usan algunos espacios como rutas. Entonces, pues, allí nosotros vimos las dificultades ya históricas en Centroamérica, todo el tiempo que duró ese proceso de posconflicto que aún no termina, incluso en algunos países. El tema de Sudáfrica también es una buena experiencia, entendiendo que el proceso de posconflicto no es de la noche a la mañana, eso es largo. En Colombia se inició pues con el presidente Santos un proceso con las FARC. Fíjense que todavía no concluye, es verdad, el cumplimiento de los acuerdos, por un lado porque fue paralizado 4 años, y por el otro lado porque hubo una disidencia que no estuvo de acuerdo precisamente por el incumplimiento del procedimiento. Y entonces pues tiene que haber franqueza de ambas partes. El gobierno ha ofrecido todas las garantías para que esos procesos se cumplan, y pues haciéndole, digamos, seguimiento, complementando todo lo que se hizo con la FARC. Este gobierno ha continuado el proceso en el cumplimiento, y también inició el proceso que se dejó en La Habana cuando el gobierno Duque, porque este proceso con el ELN no es nuevo. Esta es la 4ª ronda de negociación la que va a comenzar, porque entendamos que primero fue Cuba, después México, primero Caracas, Cuba, México y ahora otra vez Caracas, y el primer acuerdo arranca el 8 de agosto, el cese al fuego, pero con la necesidad de organizar en los territorios la participación de la sociedad civil, que es donde se van a abordar los temas reales, porque si no hay grandes reformas en el país, no va a haber paz. Si todavía la salud, por ejemplo, y las pensiones, que es el sacrificio de los trabajadores, están en manos de los particulares para que esos dineros se pierdan y se inviertan en otras cosas, pues no va a haber paz. Es decir, la paz no es solamente la dejación de armas, la paz es también el cumplimiento del Estado a las necesidades que tiene la población colombiana. Eso va pegadito de la mano. Entonces, en este sentido, hay la intención, la buena intención, yo veo también por parte de él, de la voluntad, solamente que se está resolviendo el problema dentro del conflicto, y eso lo tenemos que entender. Y a partir de agosto, pues, viene el cese al fuego, que creo que tiene que haber verificación de ambas partes para el cumplimiento de ese cese al fuego. Pero si nosotros no tenemos la voluntad de avanzar, no metiéndole palos a la rueda para que se pueda avanzar y cumplir esos acuerdos que terminan, esta ronda que viene termina en septiembre, son 2 meses de trabajo que deben avanzar enormemente, principalmente en el tema de la participación ciudadana, la iniciativa ciudadana para la paz, que es el primer paso. Tiene que hacerse el primer paso para que toda la gente se involucre.
en el proceso y se involucren todos los territorios, porque sí es claro que el ELN tiene unas condiciones estructurales diferentes a la FARC. La FARC tiene mucha jerarquía nacional, el ELN tiene está descentralizado el mando, pero en las negociaciones de La Habana, ahí estuvieron los diferentes comandantes de los diferentes territorios. Estuvo Antonio García, estuvo Pablo Beltrán, estuvo Gavino. Entonces, los frentes más grandes están allí. Es decir, se están entendiendo. Eso significa que lo que se negocie, o las negociaciones en la medida que vayan avanzando, también tienen allí la garantía de la posición afirmativa de cada uno de los comandantes del ELN. Yo sí tengo confianza en que esto va a avanzar en este gobierno. En este gobierno va a avanzar bastante. Y los negociadores del gobierno también son unos expertos. Tipatiño viene del M-19. Iván Cepeda es un gran negociador. Todo el país lo conoce como un buen negociador. Y esta, la hija de Pizarro, pues también tiene un historial y unos procesos. Ella conoció perfectamente cómo se hizo el proceso con el M-19. Entonces creo que en estos tiempos, con la voluntad del pueblo y de la opinión del pueblo, creo que podemos avanzar. Si no, podríamos nosotros llevarnos la frustración de que en la oportunidad más importante para llegar a la paz, nosotros no fuimos capaces de avanzar en ese proceso, en el proceso de acuerdo con los grupos armados, pero también en la búsqueda de la paz total, que es precisamente el cumplimiento del proceso de resolución de conflictos. Si no estamos allí, si nosotros no nos ponemos en el zapato del otro, no conocemos, no aplicamos el principio de otredad, nosotros nunca vamos a lograr la paz en este país. Importante ese principio de otredad, que también filosóficamente se ha relacionado con la alteridad entendida como la capacidad de comprender la posición del otro, de estar en los zapatos del diferente, más allá de las diferencias, más allá inclusive de las rivalidades que existan y de los conflictos que en el caso concreto del conflicto colombiano tienen una larga lista de víctimas y de acciones violentas. Sin embargo, la paz no debe ser un simple discurso de campaña. Ojo con esto. Cuando uno estudia la historia de Colombia y la oferta electoral de los presidentes, el tema de la paz ha sido un capítulo especial del guión y del libreto que quieren construir en su historia de gobierno. Pero tristemente esas historias en las mayorías de los casos no tienen finales felices. Los colombianos deseamos que se superen las razones del conflicto, las causas que propician ese tipo de enfrentamientos entre connacionales, porque aquí no existen ciudadanos de primera ni de segunda. Todos somos colombianos iguales ante la ley, inclusive más allá de la comisión de delitos. Y ojo con esto, porque esto puede molestar a algunas personas, pero eso es lo que reza en nuestra Carta Política. La Carta Magna en un Estado social de derecho nos reconoce a todos como ciudadanos, independientemente aún de nuestra conducta y de nuestras actuaciones. Por lo tanto, las salidas negociadas, pacíficas, consensuadas, son la aspiración de una sociedad que goce de buena salud. Sabemos que la salud social en Colombia está gravemente afectada, en crisis, con una patología social que no ha tenido los tratamientos adecuados, pero no debemos dejar de creer, de confiar y de avanzar en la búsqueda de soluciones específicas independientemente de quién sea el gobierno de turno. La paz es un fin del Estado. Y al ser un fin del Estado, la seguridad y la convivencia pacífica es una obligación de los gobernantes procurarla, procurar unir al país. Doctor Gabriel Orozco, si pudiese usted hacer alguna recomendación respetando la visión del analista, que no es un asesor, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son los problemas que ha tenido ese conflicto para encontrar soluciones y cómo se puede destrabar ese nudo gordiano que parece ser irresoluto? Bueno, hay varios factores ahí que yo trataría como de tener en cuenta para el análisis. Uno es
el primero, a mi modo de ver, tiene que ver con el manejo administrativo del Estado. En Colombia tenemos una organización administrativa que otorga la Constitución, como bien mencionaste ahora, de carácter descentralizado, pero prácticamente el 80%, si no más, de los recursos que le llegan a los territorios provienen del gobierno central. No son autónomos los entes territoriales en el manejo ni de sus finanzas, ni de la capacidad de ejecutarlos en cuanto tal, porque tienen que recurrir al gobierno central. Esto exacerba demasiado no solamente el carácter presidencial del país, que lo es, sino, y para aclararle a los digamos, televidentes que nos sintonizan ahora, que nos ven ahora. El presidencialismo es cuando se elige directamente al presidente y el presidente tiene un poder ejecutivo de nombrar sus funcionarios. El parlamentario, que es el que vemos mucho en Europa, pues es en el que el parlamento elige directamente al primer ministro. Y hay otros sistemas como el francés semipresidencialista, en donde hay una elección directa, pero el parlamento, digamos, es un ente de control sobre el ejecutivo. En Colombia no sucede así, como en América Latina y como en general en América, porque cuando se crearon las repúblicas y se creó, digamos, la independencia en Estados Unidos y los procesos en América, pues se pensaba que el presidencialismo excesivo de las monarquías, sobre todo de las monarquías, se debía equilibrar con un sistema de pesos y contrapesos, con un presidente, un legislativo y unas entidades jurídicas independientes. Pero el presidencialismo en Colombia, como en América Latina en general, es exacerbado y esto hace que no se pueda, digamos, llegar con el Estado a los territorios de una manera más eficaz. Ese es un gran problema que tenemos. Cuando uno ve el mapa del conflicto, de la violencia en Colombia, ve que el mayor número de homicidios, el mayor número de problemas de inequidad está en la periferia. Entonces tenemos una lógica en la cual el Estado está muy concentrado en la región andina principalmente, Bogotá, Medellín, algo en los Santanderes, y el resto del país, las costas Pacífico, Caribe, la frontera con Venezuela, todo lo que es hacia más el Caquetá, Baupés, toda esa zona, el Amazonas, pues está muy, podríamos decirlo así, desprotegida a su suerte. Entonces el Estado necesita profundizar más en la institucionalidad de la descentralización. Eso no se hace creando más superministerios ni dándole más poder a una entidad para que controle un presupuesto, que es lo que estamos viendo. Eso se hace transfiriendo los recursos y empoderando a los entes locales para que manejen adecuadamente sus capacidades. Voy a decir algo muy concreto para Barranquilla. Por ejemplo, en la semana pasada vimos que el alcalde y la gobernadora anunciaron la llegada de 300 policías. Barranquilla y el Atlántico tienen un problema de déficit fundamental de número de uniformados por cada 100.000 habitantes. Y este déficit lo tiene tanto Barranquilla como Bogotá, como norte de Santander, como todo el país en general. Un policía es un funcionario público y hay un déficit en ese sentido. Necesitamos que la institucionalidad no solo se concentre en acuerdos de paz, en desmovilización, sino en lograr realmente que la institucionalidad llegue, y ya no solamente con la fuerza, la policía, con jueces, con entidades como los colegios, con entidades inclusive como la fiscalía. Hay municipios, hay lugares en donde no saben qué es un fiscal. Si no se imparte justicia, si no se llega con el aparato institucional, va a ser muy difícil tener un país en paz, porque los conflictos se van a dirimir por la vía directa, es decir, por el persona a persona y quien se arme primero, y ese es otro gran problema. Tenemos una sociedad demasiado armada y con poco control del armamento. Hay quienes dicen y se han sacado argumentos populistas de que a la gente hay que armarla. Eso es absolutamente falso y está demostrado que las sociedades que no tienen un control del armamento, como por ejemplo en Estados Unidos, no solamente viven masacres como las que viven en los colegios en Estados Unidos, en muchas zonas, sino que además son sociedades que no tienen el monopolio del
El Estado no tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Y en ese sentido, Colombia debe tener una mayor capacidad de control. Y ahí hay un problema también del que vamos a hablar seguramente ahora, es el de la corrupción. Muchas entidades, inclusive dentro de la fuerza pública, dentro de otras, hay informes de eso, pues se dedican a suministrar instrumentos de armas y este tipo de cosas para los actores criminales. Lo que vimos hace pocos días de la matacera esta lamentable, de la masacre de los Vega Daza en esa casa, pues no es otra forma de ver que el monopolio del uso legítimo de la violencia no está en el control y el poder del Estado. Sin duda, esa teoría social que habla del uso de la violencia legítima requiere una reinterpretación en Colombia. ¿Quiénes son los que deben detentar el poder de las armas? ¿Con qué fines? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué intenciones? Las armas fueron diseñadas para cometer delitos y crímenes o para defender la soberanía, la integridad personal. Son instrumentos utilizados con fines delictuales o con fines de protección y de defensa. Sube la temperatura en el termómetro. Hay temas que tocan fibra. Y uno de los temas que lamentablemente no está tocando fibra en la sociedad colombiana es la muerte de los líderes sociales. Ya parece que los asesinatos de líderes sociales fuesen noticias comunes y cotidianas. Ojo con esta cifra de Indepaz. Entre el 2016 y el 2020 fueron asesinados más de 400 líderes sociales en Colombia. En el 2022 murieron 106 líderes sociales asesinados. Y en lo que va de este 2023, 86 líderes sociales han muerto a manos de la violencia. ¿Y quiénes están levantando su voz para generar una conciencia social sobre el peligro del liderazgo social y comunitario en nuestro país? Esto no tiene que ver con izquierdas, ni con derechas, ni con ideologías, ni con principios, ni con valores. Es una realidad. Doctor Carlos Ramos, ¿por qué hemos perdido la sensibilidad en Colombia sobre las muertes de los líderes sociales? Y hay aquí algo sistemático ya. ¿Podríamos hablar de genocidio? Miren, yo comenzaría diciendo que a este país lo han enfermado. Lo han enfermado. Quienes han tenido el control no solamente del poder político en contubernio con las mafias. En contubernio con las mafias, hay que decirlo claramente. No solamente ellos, sino que como el establecimiento tradicional del país tiene bajo su control también el monopolio de los medios de comunicación. Estoy hablando de los medios de comunicación nacionales. Entonces, han llevado a la sociedad a una situación de crisis mental, donde ya no tenemos de ninguna manera reacciones fuertes contra el crimen. Lo vemos como natural, porque allá nos han llevado a que nosotros hasta nos satisfacemos cuando vemos unas dificultades de este tipo. Una masacre la vemos como un espectáculo. Allá nos han llevado. Y el discurso mediático que estamos utilizando también es de violencia. El discurso mediático. El discurso que se utiliza es para hablar contra el otro. Siempre estamos colocando protoléxicos que nos llevan al pensamiento de la crisis en cuanto a yo interpreto lo que hace el otro como un enemigo, no como un contrario, que me sirve de complemento, sino como mi enemigo. Y estamos ya llegando a la situación en que al enemigo hay que eliminarlo. Y esa situación nos lleva a una sociedad enferma. Entonces, hasta en eso, por ahí tenemos que buscar. La paz total se consigue también a través del discurso mediático, ¿verdad? De una nueva reingeniería del discurso mediático. Y entonces nosotros ya estamos acostumbrados a mirar la violencia como una situación normal en este país. Y así que, digamos que tenemos que mirar todos los frentes que suceden en Colombia de posibles resoluciones de conflicto para ir alcanzando la paz verdadera. Nosotros
hoy, antes de llegar acá, tengo una situación muy crítica porque a una de nuestras compañeras del sector político al que pertenezco fue amenazada. Acaban de amenazarla. De aquí tengo que salir a hacer un pronunciamiento. Entonces, ¿qué sucede? Las cámaras están. ¿De quién se trata, doctor Carlos Ramos? De la Porque compañera María Correa, que es candidata a la alcaldía de Barranquilla por Fuerza Ciudadana del Pacto Histórico, pues fue amenazada en su casa ya en el barrio Las Flores. Y no se sabe la procedencia del tipo de amenaza, pero imagínense ustedes, tantos líderes sociales que han venido eliminando sistemáticamente, como tú bien lo dices. Esa es una situación sistemática para ir acabando con esos liderazgos y metiéndole miedo a los otros. Entonces lo que se quiere es que los otros no salgan a las actividades sociales y políticas, sino que simplemente se recojan para que otros ocupen los espacios o para impedir que se hagan transformaciones reales en el país. Así que las movilizaciones, pues la gente que está movilizándose tal vez tiene miedo, le da miedo salir a movilizarse porque las cámaras están mirando quiénes son los que se están movilizando y es posible que después vengan las amenazas y hasta las muertes. Entonces eso disminuye la capacidad de participación de la gente en actividades lícitas, normales, como son las movilizaciones. Eso nosotros lo vivimos en Colombia desde el Frente Nacional, eso está claro. Yo creo que ustedes todos participaron en los movimientos estudiantiles de los años 70 y 80, los líderes estudiantiles que después se convirtieron en líderes políticos de la izquierda en este país. Pero ¿cuántos mataron? ¿Cuántos estudiantes murieron en esos tiempos? ¿Y a cuántos nos amenazaron? Entonces, eso no es de ahora, eso viene desde todos esos tiempos. La UP la exterminaron totalmente, 800 muertos puso la UP en este país. Y todos los sectores políticos que han venido de alguna forma para el discurso de ellos transgrediendo el establecimiento y su mantenimiento en el poder, pues todos esos líderes sociales también han sido amenazados o exterminados. ¿Cuántos falsos positivos se dieron en este país en los periodos anteriores? Entonces, nosotros cuando hablamos de paz total tenemos que hablar también de todas esas situaciones que estamos viendo. Los chicos en la esquina, o sea, las esquinas de Barranquilla, para poner el caso nuestro, las esquinas de Barranquilla, que son los clubes sociales en nuestros barrios, donde está el encuentro de vecinos, ya la gente no está llegando a la esquina a conversar con los vecinos porque pasa cualquiera, dispara, nada más porque tienen extorsionado al dueño de la tienda, y entonces para amenazarlos, no llegan, ni siquiera entran a la tienda, sino que disparan contra los que están allí. ¿Cuántas masacres han ocurrido en Barranquilla en esas situaciones? Ya la gente no está yendo a las tiendas de la esquina, que son, repito, nuestros clubes sociales, ahí donde la gente se encuentra, sea el punto de encuentro. Entonces, ya es una sociedad que vive, por un lado, angustiada, y por otro lado, tiende a la morbosidad porque disfruta de las situaciones de violencia que están aconteciendo permanentemente. Aquí hay que hacer un trabajo de sanidad en todos los procesos. La situación no es solamente meterle policía a las ciudades, si es necesario, y el monopolio de las armas sí lo debe tener el Estado, claro que sí. Pero decía Gabriel muy bien, es que si no descentralizamos el poder público en este país, el gobierno nos queda distante, nos queda muy distante. Y el eje central territorial del país disfruta de toda la riqueza nacional, de todo el territorio nacional, pero a los territorios que ponen la plata, a través de las regalías, por ejemplo, no le está llegando nada. Por eso el presidente Petro se mudó una semana, 10 días a La Guajira, y implementó una cantidad de situaciones porque tiene que ir a los territorios, y el Estado tiene que mostrarse en los territorios. Y ojalá sí se diera una mayor posibilidad de centralización, y yo digo, ojalá federalizáramos este país, para que haya autonomía en los territorios. Y le aseguro que ese es un primer paso para ir logrando la paz total. Un primer paso para ir logrando la paz total. Y aquí en el termómetro primicia del doctor Carlos Ramos, una candidata del Pacto Histórico a la alcaldía, María Correa, la hemos conocido muy bien aquí, estuvo como invitada en este programa, ha recibido amenazas. Se requiere entonces la actuación de los cuerpos policiales y de investigación para determinar el origen, los fines y sobre todo para resguardar y ofrecer la debida protección que amerita María Correa, precandidata del Pacto Histórico y de Fuerza Ciudadana. Doctor Gabriel Orozco, ¿perdimos la sensibilidad en Colombia? ¿Hay algo sistemático en esa muerte reiterada de líderes sociales o son circunstancias
propias de la descomposición social en la que estamos? Bueno, yo recuerdo mucho cuando viví en Europa, cuando hice mi doctorado en Madrid, que me tocó vivir los atentados de Atocha y en el 2004, y que pues realmente cuando sucedía un acto de violencia, pues la sociedad se movilizaba y el Estado de Derecho junto con la sociedad civil organizada pues realmente salía a defender su espacio y a buscar también, obviamente, pues rechazar cualquier acto de violencia, ¿no? En Colombia hemos vivido manifestaciones en rechazo de los violentos, del terrorismo. Por ejemplo, recuerdo una muy famosa por allá el 4 de febrero del 2008 o 2009. Todavía, digamos, estábamos en el proceso lanza en ristre contra las FARC, digamos, todo el proceso de la seguridad democrática. Y recuerdo que hubo una unanimidad de la sociedad de lanzarse a las calles. Y ha habido manifestaciones en contra, obviamente, inclusive cuando llegamos al proceso de paz con las FARC en el gobierno Santos, hubo unas manifestaciones muy fuertes, pero muy polarizadas, en contra y a favor del proceso de paz. Esto yo creo que marcó un sino en la historia frente a los procesos de paz y frente a estos hechos que tú te refieres de masacres, y es que se politizó demasiado el asunto y no logró generar una, digamos, unión. Entre otras cosas también porque a los actores armados les interesa, y a esas fuerzas que mencionaba Carlos, locales que, digamos, tienen connivencia con grupos ilegales que no se sabe muy bien, pero que tienen pactos de alguna manera, les conviene mucho la atomización, es decir, una sociedad civil menos articulada con candidatos que por una amenaza tengan que salir huyendo. En estos días también vimos como un docente de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, fue amenazado, tuvo que decir que tenía que retirar sus investigaciones, un profesor también de Santa Marta, por las autodefensas gaitanistas, que muchas de ellas tienen, estas fuerzas tienen connivencia con poderes locales para seguir perpetuándose en el poder. Entonces, claro, el problema no es que seamos insensibles, el problema es que hay unas fuerzas estructurales que cooptaron, ya sea del lado del paramilitarismo, inclusive de las FARC o de otras, las estructuras de poder, y que a la sociedad civil la han debilitado y en muchos casos, efectivamente, como el de la UP, los aniquilaron. Esto está reconocido por sentencias de la Corte y por, digamos, jurisprudencia inclusive internacional, que eso fue un prácticamente crimen de lesa humanidad. O sea, estamos hablando frente a un hecho de tamaño mayor, digamos. Entonces, esto obviamente en el contexto de unas fuerzas que tienen ese poder, pues obviamente va a ser muy difícil lograr que la sociedad civil unida pueda hacerlo. Pero aquí yo sí creo que las acciones que emprenden organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de los medios de comunicación, el trabajo del cuarto poder, el trabajo también obviamente de la institucionalidad local, ha hecho inclusive enfrentarse a los grandes poderes en momentos en los cuales, y hay que decirlo claramente, pues había prácticamente una connivencia. Estoy hablando de la época de los falsos positivos, claramente, del auge del paramilitarismo, y cuando medios de comunicación, sociedad civil lograron resistir y en alianza con instancias internacionales. Pero el problema que estamos viendo hoy con el gobierno es que surge una fuerza que viene de eso. Y yo no creo que sea solamente un relato contra el gobierno. Yo creo que estamos viendo una incapacidad ya no solamente de ejecución, sino de un discurso que logre agrupar y que logre
unir a la sociedad frente a un objetivo común. Yo creo que ese es un problema realmente que tenemos hoy en día, y si el gobierno no logra capitalizar lo que esperábamos muchos después de la elección y después del posicionamiento el 7 de agosto, que se va a cumplir ya prontamente, el primer año, pues era que el gobierno capitalizara eso, ¿verdad? No en aras de polarizar, de dividir, de seguir diciendo que es que solamente salieron a marchar una clase media elitista. No, ese no es el sentido. El empresario que está trabajando, que da empleo, pues también tiene muchas dificultades con el tema de la inseguridad, con el tema de la falta de capacidades, con una gran cantidad de temas que el gobierno tiene que también tener un discurso para aglomerar y aglutinar, para que esas fuerzas oscuras, esas fuerzas del terror realmente puedan salir del escenario social. Salir, porque ese es el gran problema que tenemos, no solamente el Estado, sino como sociedad. Y no quiero decir con esto que es que unos somos buenos y otros malos. No, eso es una forma demasiado maniquea y simplista de verla. Pero en realidad el Estado y la sociedad se ha dejado permear y ha sido intimidada por fuerzas que no están dispuestas en ningún sentido a dejar las armas. Eso sí está claro, que no están dispuestas a perder su poder económico. Y ahí yo sí creo que se necesita una estrategia de seguridad integral, una estrategia de seguridad eficaz, y sí, también hay que decirlo claramente, mano dura, porque la sociedad necesita también respuestas contundentes contra el crimen. Importante lo que nos han dicho hoy nuestros dos expertos invitados sobre cómo hemos perdido la sensibilidad. Mencionaba el doctor Gabriel Orozco las amenazas que recibió el profesor Trejos. El profesor Alejandro Blanco también fue víctima de amenazas. Han sido colaboradores permanentes en este medio de comunicación opinando sobre diversos temas. Y literalmente no deja de indignar que cuando en el ejercicio periodístico uno invita a un docente a expresarse en un medio de comunicación, la respuesta sea: debo estar apartado por un tiempo de la opinión. Y esto es un llamado a toda la sociedad. En una sociedad democrática es increíble, o sea, ¿cómo vamos a permitir que se silencie una candidata, que un profesor no pueda emitir sus publicaciones sobre investigaciones, que la sociedad civil no pueda manifestarse? Y ahí yo sí creo que no es la Procuraduría, es el Ejecutivo, el Ministro del Interior, el de Defensa, deben estar al frente para apoderarse de eso. No podemos volver a repetir en la región Caribe un nuevo Correa de Andrés. La indignación y el dolor que causó el asesinato por parte de miembros del Estado, de fuerzas oscuras del Estado en su momento dado, pues no lo podemos permitir, y tenemos que lograr arropar a esas personas que han hecho un trabajo para que efectivamente sean protegidos. Estamos completamente de acuerdo con eso e indignados, y esperemos que los órganos de seguridad tomen las medidas pertinentes. Y el llamado también a la ciudadanía y a los grupos. Los docentes realizan labores de investigación propia de su función académica. No están interesados en afectar actividades específicas de personas más allá de los resultados de sus investigaciones. Sube la temperatura en el termómetro. Hablemos de la corrupción. La corrupción que ha permeado todas las esferas de nuestra sociedad. Aquí se requiere una reingeniería social urgente. Y lo voy a decir con todo respeto, estamos discutiendo sobre temas de otra sociedad. El aborto, la legalización del cannabis. Sí, qué bueno que legalicen el cannabis, pero es que aquí hay gente que se está muriendo de hambre, que no está pensando en marihuana. Hay que resolver los problemas del hambre primero y después avanzamos con lo recreativo, lo deportivo o como lo quieran llamar. Pero aquí hay problemas estructurales que no tienen soluciones específicas. Está bueno el uso de las drogas, no vamos a entrar en eso. Los derechos, si estamos en una postura pro vida o pro derechos de la mujer, son debates que hay que dar no solo bioéticamente, sino en la opinión pública. Pero cuando una madre tiene problemas de desnutrición,
Cuando una niña embarazada no tiene que comer, no está pensando si va a tener o no el hijo, porque la necesidad básica todavía no está satisfecha. Y no deja de indignar todavía más que aquí se reciban como héroes a las personas que han sido vinculadas con procesos de latrocinio del erario. Para decirlo en términos simples, personas que han estado vinculados en actos de corrupción sobre dineros públicos. No estamos y no vamos a criticar a que un amigo, un compañero de militancia, celebre la libertad de una persona. Eso es otra discusión. Efectivamente, los verdaderos amigos se conocen en la pobreza, en la enfermedad y en la cárcel. Allí es donde se sabe quiénes son los amigos. Pero otra cosa es celebrar la impunidad. Otra cosa es celebrar la mala praxis. Y tenemos que vernos todos en ese espejo. La multinacional Odebrecht permeó aquí todas las esferas. Y quisiera que en los minutos que nos restan nuestros expertos, pasando ya a otro tema de la actualidad nacional, nos hablaran de la democracia en Colombia y del financiamiento de las campañas. ¿Por qué tenemos tanto problema a la hora de financiar iniciativas electorales? ¿De dónde viene la plata? ¿O es que ya la corrupción obliga a que haya que comprar votos, a que se tenga que recibir dinero de contratistas, de mafias y de grupos internacionales, doctor Carlos Ramos Maldonado? Bueno, este tema tiene tanto de largo como de ancho, porque antes de hablar de Odebrecht, que apenas es uno de los factores visibles de la corrupción, no solamente en Colombia, ha permeado también otros países, especialmente del continente americano, y que fue lo que salió a la luz pública porque los Estados Unidos iniciaron esa investigación. Fíjense que Colombia no avanzó igual que en los países vecinos. Acá todavía, a estas alturas apenas que están demostrándose la certeza de la presencia de Odebrecht en las campañas políticas colombianas. Sin embargo, el tema más allá de Odebrecht es la corrupción. Es la corrupción porque a la gente se le ha metido en la cabeza que si está en una función pública tiene que aprovechar el cuarto de hora. El cuarto de hora, porque está manejando recursos públicos. Y allí es donde comienza el tema. La ética pública. Los recursos públicos son sagrados, deben ser sagrados y deben ser invertidos en lo que tienen que ser invertidos. El país está pasando hambre porque se roban la plata del PAE, por ejemplo, los muchachos de los colegios. El país tiene crisis de producción agrícola porque no hay la plata que va para la inversión en el campo, también se pierde en el camino. El país está pasando crisis. Estoy casi seguro que lo que pasó con la compañera María Correa es precisamente porque ella ha sido una de las voceras en contra de todos los despilfarros que se vienen haciendo con la inversión allá en la Ciénaga de Mallorquín. Eso está claro. Ella ha venido liderando ese proceso donde esos recursos no deben de, digamos, perderse en el camino, e invertirse en lo que no debería ser, porque no se ha tenido en cuenta ni siquiera la población para mirar cuál es el plan de trabajo en la Ciénaga de Mallorquín. Entonces, allí hay corrupción. Hubo corrupción también en Cor Magdalena, ha habido corrupción en todas partes. Entonces, el país también está acostumbrado, así como está acostumbrado a la violencia, hasta termina viendo la sociedad con buenos ojos el hecho de que los funcionarios públicos se vuelvan corruptos. Porque después le dicen, ay, no aprovechaste ese cuarto de hora. Imagínense usted a dónde hemos llegado. Entonces, la corrupción no tiene que ver con ideas políticas. Ahí sí estamos totalmente de acuerdo. La corrupción no es ni de derecha ni de izquierda. Simplemente es un mecanismo absolutamente ilegal para enriquecerse rápidamente y tiene que ver con los recursos públicos, pero también con los ingresos, infiltraciones de recursos de dinero caliente. Porque el país y está demostrado con los estudios, el 70% del circulante de este país es ilegal. Viene del narcotráfico. Y el narcotráfico, que tiene harta plata, entonces invierte en las campañas políticas también. Y es muy difícil competir, por eso no podemos decir que en Colombia hay una verdadera democracia. Es muy difícil competir con quienes, estando en las campañas, reciben los dineros o son financiados por la corrupción de lo público y también de la infiltración de dineros calientes. Eso sucede ha sucedido en toda la historia y eso hay que ir acabándolo. Hay que acabarlo, pero debe haber unos mecanismos
mucho más contundentes para evitar eso, porque no es que entonces se nombre un gerente de campaña, se nombre un contador de campaña que lleve las cuentas bien claras, pero hay dinero debajo de la mesa, que no se registran en las cuentas de campaña. Y nosotros vemos la opulencia de algunas campañas, una opulencia tremenda de una campaña, y vemos la pobreza de otras campañas, especialmente los que provienen de los sectores progresistas. No hay recursos para eso. El Estado lo que financia es apenas el porcentaje que se entrega por los votos captados, nada más. Con eso es que se trabaja en esas campañas, pero no es que nosotros pongamos la comparación entre una campaña de esta con una campaña de los partidos tradicionales. Eso es totalmente desigual. Entonces, si, como decía Carlos Gaviria, si se compra el voto para llegar al poder público, el que compra el voto para llegar, roba para pagar. Eso lo decía Carlos Gaviria, un sabio de la política colombiana. Decía que eso es lo primero que hay que acabar, la compra de votos, el negocio de los votos. Porque cuando la gente llega al poder público bajo la solvencia ética, lo más seguro es que el país comience a cambiar, porque la inversión pública va efectivamente a donde está señalándose a través de los planes de desarrollo y los planes de inversión pública, los planes plurianuales de inversión. Entonces, allí es lo primero que hay que hacer, evitar que se infiltre la corrupción en las campañas políticas. Por ahí tenemos que comenzar. Y el modelo de Odebrecht es exactamente eso, la infiltración de esa multinacional para ganarse los grandes contratos nacionales. ¿Y quiénes estaban allí metidos de por medio? Miren los partidos políticos que estaban de por medio. Ya usted puso el ejemplo del ñoño Elías, que es un espectáculo denigrante el de hoy ver en televisión cómo lo recibieron como un héroe allá en su municipio en Córdoba, creo que es Chinú. Sagún. En Sagún. Imagínense ustedes lo que sucede en este país. La población sale a recibir a un delincuente con ese calor humano, como si viniera a ganarse una medalla olímpica. ¿Qué tal? Así estamos como sociedad. Doctor Gabriel Orozco, desde ese mismo punto de vista, la corrupción política en Colombia y la financiación de dineros oscuros en las campañas, ¿tiene eso solución o ya está inmerso en nuestra cultura que parece no tener salida? Bueno, hay varias teorías al respecto y no voy a entrar como no es una clase, pero sí quiero mencionar, digamos, algunas consideraciones sobre el tema del caso Odebrecht en principio. Está demostrado por investigaciones que se hicieron desde Estados Unidos que Odebrecht entramó todo un tejido para penetrar en las instituciones no solo de Colombia, sino de prácticamente toda América Latina, para efectivamente financiar campañas y obtener megacontratos más adelante. Esto habla mal de nuestros políticos locales, pues sí, obviamente quienes, digamos, estuvieron implicados, quienes tuvieron condena, a quienes ya mencionaron, y otros tantos que están en proceso de juicio, que se les tendrá que demostrar en caso dado, pero lo cierto es que en el capitalismo transnacional global que tenemos hoy en día, la corrupción es transnacional, digamos, y eso afecta no solamente a países del sur global o en vías de desarrollo como Colombia y muchos de América Latina, sino que se da en grandes centros de poder, inclusive problemas de corrupción estructural, porque el capitalismo financiero tiene la capacidad de penetrar en las instituciones políticas y esas se dejan seducir, ya sea a través de lobbies, como lo vemos en el Congreso de los Estados Unidos. Hay toda una discusión muy fuerte en Estados Unidos sobre la legitimidad del lobby, pero esa es una realidad, que los lobistas de armamentos, los lobistas de medicamentos, los lobistas aportan en campañas y los topes en muchos sentidos se van, y el problema muchas veces termina siendo en que los candidatos dicen que se va para esto. El problema de Trump del juicio de Stormy Daniels al final fue un problema de que metió en la declaración algo de la campaña que se fue para otra cosa, digamos, fue como una especie de falsedad de documento, pero no el tope mismo que se pasó, que seguramente se lo pasó. El punto entonces es que la corrupción en las campañas, dentro del esquema que tenemos de democracia
con capitalismo, digamos, financiero, pues está a la orden del día, porque las instituciones se penetran a través de lobbies y eso. El problema en América Latina que tenemos, yo creo que tiene tres grandes patas sobre el problema de la corrupción. Por un lado, creo yo que el compro de votos es en realidad el síntoma de algo, digamos, es la temperatura, la fiebre de algo es un síntoma. Y el problema de fondo es la falta de cultura política en esto. Yo sí creo que hay un tema de educación. Quien vende el voto en realidad está dispuesto a transar sus derechos políticos. Y además de transar sus derechos políticos, no va a tener la capacidad de exigir rendición de cuentas, de que haya efectivamente una promesa que deba ser cumplida, y tampoco está dispuesto, digamos, o a valer sus derechos o a que sean reconocidos. Eso es un punto. Entonces yo creo que la compra de votos tiene mucho de falta de cultura política. De la mano de Hoyos, sin duda alguna, también la compra de votos se da en muchos lugares en donde hay falta de oportunidades económicas. En este sentido, yo sí le compro la aseveración al presidente de que el problema en Colombia es que no funciona el capitalismo. No funciona la empresa, la libre competencia. El problema dentro de muchas localidades y regiones en donde se concentra el poder es que es el poder político junto con el poder económico, y necesitamos que el poder económico se abra, de que no sean 3 o 4 contratistas, sino de que haya posibilidad de mayor desarrollo de capital, de mayor iniciativas, y eso se da de la mano de educación, se da de la mano obviamente también de mejores políticas públicas, de una mayor inserción de los distintos sectores, de un mejor ecosistema en ese sentido. Y ese es otro gran problema. Y el tercero que yo creo que tiene que ver con esto de Odebrecht es que en Colombia tenemos todavía algo que un autor que estuvo aquí en Barranquilla, Paul Collier, que habla que el problema del club de la miseria, de esos países que tienen un saco de miseria, que son 1.000 millones de habitantes que viven en esos países, pero que en Colombia tenemos un saco de la miseria también muy grande en esta periferia, es que quien se lleva a las elecciones se lleva todo. La oposición prácticamente termina como rasguñando algunas cosas porque hay demasiada concentración del poder también en el Ejecutivo. Demasiado poder en el manejo del presupuesto, demasiado poder, y eso no debería ser así. Los ámbitos, el doctor Carlos, que ha sido pues representante y que conoce, en los ámbitos de conciliación del presupuesto en realidad se pueden decir algunas cosas, pero no se puede manejar nada, en últimas. Y yo creo que ahí hay un problema de fondo estructural, y es que los recursos, por ejemplo, de regalías, se han mostrado por informes de la Procuraduría, por ejemplo, que terminaron en locales de pollos. Hágame el favor, cuando en realidad deberían estar pensados para generar más oportunidades en ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias a nuestros invitados por estas importantísimas reflexiones que ilustran a nuestra teleaudiencia sobre los dos grandes temas de la actualidad informativa nacional. En 30 segundos, para concluir, doctor Carlos Ramos Maldonado, ¿cuál es su mensaje para la teleaudiencia de CTV Barranquilla y del Termómetro? Mi mensaje sobre el primer caso es que todos tenemos que transitar en la búsqueda de la paz total. La reconciliación es importante. Así sea con mi vecino, por ahí comienzo. Así sea dentro de mi familia, por ahí comienzo, ¿verdad? Y mirar la perspectiva de que hay que apoyar esos acuerdos que se vienen adelantando con los grupos armados, teniendo en cuenta, uno, como decía el doctor Gabriel, que hay que descentralizar aún más la participación del poder público en los territorios. Y dos, que el monopolio de las armas debe estar en poder del Estado. Y sobre el tema de la corrupción, bendito sea Dios, eso hay que comenzar cambiando la conciencia de la gente, y la conciencia se cambia a través de los sistemas educativos y a través de estos sistemas de comunicación que verdaderamente sean independientes y que procuren en su discurso manejar procesos de ética política para poder cumplir una buena función pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla, doctor Carlos Ramos Maldonado. Doctor Gabriel Orozco, ¿cuál es su mensaje
para nuestros televidentes? Bueno, en principio creo yo que estamos en un momento muy crítico, hay que decirlo. Yo a veces soy un poco alarmista porque creo yo que el país no puede vivir de bodegas, digamos, de mensajes ciegos, de apoyos irrestrictos o de negativas y visiones catastróficas de lo que es el Estado. Yo creo que necesitamos una ciudadanía crítica. Enhorabuena de este tipo de espacios. Necesitamos una visión analítica de discusión. Y es muy importante entender que el proceso de paz no se puede quedar en un acuerdo, y coincido en eso que se dijo al principio, de unas élites gubernamentales y élites de un proceso en armas que llevan más de 70 años en eso y que saben muy bien cuál es su negocio, digamos. No, yo creo que tenemos que exigir que esto se aterrice, que esto se lleve a los ámbitos locales, pero me preocupa mucho las próximas elecciones. Yo sí veo un riesgo alto en materia de violencia política. Colombia, y hay muchos estudios que se han hecho sobre esto, paradójicamente el proceso constituyente que lo celebramos hace poco, el aniversario de la Constitución la semana pasada, Colombia, cuando entró en el proceso democrático de los 90 o de ampliar la democracia con entidades, se disparó la violencia. Y el gran problema que tenemos es que se disparó porque los entes territoriales no estaban dispuestos, inclusive los grupos guerrilleros, pero de extrema derecha, sobre todo, a soltar el poder político. Y yo creo que hay visos de que Colombia puede estar transitando hacia una mejor sociedad. Yo creo que los procesos de justicia transicional son muy importantes, eso debe seguir siendo acompañado. Los procesos de justicia sobre actos de corrupción como el de Odebrecht son claves, que entendamos que no hay unas élites incólumes intocables, hasta excandidatos, inclusive expresidentes, deben rendir cuentas si es que realmente cometieron crímenes. Y por último, si no tenemos una ciudadanía movilizada, una ciudadanía que se manifieste, hoy la diferencia que tenemos con los 90s es que las redes sociales en algo sí funcionan, digamos, pueden movilizar, creo que visibilizan. Entonces, mi mensaje es estar atentos, movilizados, alertas para pues enfrentar también estos desafíos que tenemos hoy. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto. Dos situaciones tienen la agenda política colombiana entre la expectativa y la incertidumbre, entre la esperanza y las preocupaciones. Un proceso de paz que requiere términos, condiciones que propicien el acuerdo, el consenso, la toma de decisiones favorable a la sociedad colombiana. Y hacia allá debe ir el trabajo del equipo negociador del gobierno. Personas que hemos mencionado aquí, con experiencia y con buenas iniciativas, esperemos que logren los fines, los objetivos y los propósitos de esta mesa de negociación. La corrupción, el financiamiento de las campañas electorales en Colombia requiere una reingeniería, pero más allá, una nueva conciencia social que modifique nuestra cultura política. La ley es la continuación de la moral por otros medios. Cuando se tiene que aplicar la ley, la evidencia certera de la ausencia de moralidad es efectivamente la sanción y la condena por la comisión de delitos. Una sociedad que goza de buena salud social tiene como excepcionalidad la transgresión al sistema jurídico. Pero cuando ocurre exactamente lo inverso, que es lo que está pasando en Colombia, lo común es la transgresión y lo excepcional es la moralidad, necesitamos una visión diferente y una conducta diferente desde nuestros liderazgos.
No olvidemos nunca esto. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.